Es como que Javier venga Fidel y haga una calle en el patio de tu casa y la calle de la alcaldía no es mía. Entonces he querido legalizar esa situación. Me gustó mucho el reconocimiento que es real, y aquí lo dijimos también, que le hace a la policía, que con instrucciones directas de la Presidencia de la República procedió en contra de grupos vandálicos que se han querido apropiar del terreno porque esa es su forma de vida. Y sobre lo que vos decías en tu publicación, las tomas las hacen hombres con mujeres, y al final se esconden cuando llega la policía y salen mujeres con niños porque saben que no se las pueden llevar presa. Ha sido una estrategia y hay gente que se ha dedicado a eso y ha hecho plata. Pero yo quiero ratificar lo que dije en la mañana. Yo le regalo a la alcaldía de Managua, y si me llaman a firmar hoy voy, el terreno que se apropiaron indebidamente, por instrucciones de Fidel Moreno, a quien también le he pedido que deje de mandar a botar basura y desechos de la alcaldía al terreno de la planta. Yo se lo expliqué eso al jefe de la policía de la estación 6, lo mismo al jefe de sector, y dijeron ellos que iban a ponerle cuidado a eso de los camiones que manda la alcaldía a botar basura y desecho. Pero provocó un gran debate inimaginable para mí, porque la gente agarró muy en serio esto. Y yo le decía al comisionado mayor que estamos incentivando la inversión en Nicaragua y que vengan a invertir aquí, pero si no hay seguridad en la propiedad estamos jodidos. Y en este caso, este es un medio de comunicación que por lo menos tiene el derecho a la protesta pública de cómo nos han venido maltratando por parte de Fidel Moreno, que es el alcalde de Managua, desde Alexis, pasando por la Daisy y la reinita que está ahora. El que manda ahí es Fidel, pues, y los otros no han sido más que figuras que han aparecido y les dicen vos sos el alcalde, pero nada más. Bueno, yo creo que lo importante es que las autoridades ya intervinieron y esperamos que se mantengan ahí, ¿verdad? Porque esto no puede ser a estas alturas de que se sigan tomando tierra. Hay fincas que se toman en el interior del país. Hasta un muerto hay por eso. No, hay varios. Que se defendió en Chinandega. Está preso. Está preso. Entonces, de una vez el gobierno debe dejar el populismo a un lado, pues, que deje de estar aupando el gobierno y los líderes sandinistas dejen de estar aupando los tomatierras, porque eso le sigue haciendo daño al país, porque se sigue dándola. Bueno, y esperemos que la policía pues mantenga en la seguridad de que esa propiedad está debidamente garantizada por escrituras y por todo, ¿verdad? Hasta por la ley están garantizadas, que se mantenga pues esa que se mantenga íntegra la propiedad de Radio El Pensamiento, ¿no? Sí, es que volvemos a lo mismo. Mira, hay una gran campaña en estos momentos para que vengan turistas a Nicaragua, y se le está pagando a grandes medios de comunicación en los Estados Unidos. Obviamente no te van a sacar una gota de tinta para decir Nicaragua es mejor que Costa Rica. Todo esto es pagado. Entonces, para que haya inversión en este país, como la estamos viendo, tiene que haber seguridad de la propiedad. Si no hay seguridad de la propiedad, por mucho que se gaste por un lado, por otro lado, lo que hace con la derecha lo deshace con la izquierda. Entonces, yo agradezco las llamadas de la gente y la solidaridad que se ha expresado públicamente con Radio El Pensamiento en el abuso que se ha venido cometiendo en ese sentido. Bueno, Alan, voy a referirme al otro tema del que se está hablando en El Salvador. Hay mucho júbilo en El Salvador, y entre los italianos pues me supongo que también hay bastante entusiasmo.
Las figuras de Óscar Arnulfo Romero y Pablo VI son fundamentales en los procesos que la Iglesia ha tenido en los últimos años. Y voy a hablar del último cuarto de siglo, ¿verdad? De un lado, Alan, a mí me parece que lo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obviamente es un tema sumamente político. Inclusive el Papa Francisco suelta la noticia, suelta la decisión después de pasadas las elecciones municipales para no influir en ello. Porque recordemos que quien carga con la responsabilidad del crimen de Monseñor Romero es Dawison, un ex militar que fue fundador del Partido Arena, que ganó las elecciones del domingo pasado. O sea que el Papa fue prudente y tomó una decisión política. No vamos a influenciar en estas elecciones. De otro lado, Alan, claramente el Papa deja claro que figuras como Monseñor Romero no pueden estar excluidas de la Iglesia, aún con el gran peso político que tienen. Pablo VI también tuvo un inmenso peso político, pero es que es difícil que un papa de los últimos, ¿qué? 2000 años esté ausente de la política local. La misma figura de Cristo, la misma figura de los apóstoles en su época fue eminentemente política. La Biblia nos habla de la venida del Hijo de Dios, pero una buena parte de lo que hace Cristo son decisiones políticas, ¿no? Se revela contra el poder. El juicio de Pilato es político. El juicio, bueno, ese es eminentemente político, inclusive un modelo que se continuó reprisando y que hoy en día todavía está de alguna manera presente en nuestro sistema penal, Alan, porque es la comparecencia de los acusados, el acusador, el defensor y el juez, ¿no? Pero volviendo al tema, Alan, fue el Papa ahora santo Juan Pablo II el hombre que tumba la cortina de hierro y tumba el sistema socialista, junto con Gorbachev, con sus políticas de la perestroika y la glasnost. Todo eso trajo un cambio en el mundo extraordinario, ¿verdad? Pero no, la Iglesia se cuida de que los hechos políticos no sean sumatorias para la causa de los santos, la causa en que se encuentra la santidad de una persona. En el caso de Monseñor Romero encontraron algunos milagros, en el caso del Papa hoy santo Juan Pablo II, pues también se encontraron algunas causas. Pero es indudable, Alan, que la política, que las decisiones políticas de los líderes de la Iglesia termina siendo determinante si la acompañas con una vida ejemplar, con una vida suficientemente ejemplar como para que pueda ser un modelo de católico tan alto que alcanzas la santidad. Sí, me llama la atención esto porque en ese sentido soy muy pragmático, ¿verdad? En cuanto a valoraciones, y tengo mis propios puntos de vista, incluso agnóstico en mi punto de vista religioso, dos santos, uno de izquierda y uno de derecha. Porque a Monseñor Romero se le atribuían posiciones de izquierda. Y el Papa Pablo VI sería de derecha porque contribuyó a la caída del bloque soviético. Mira, a pesar de lo cuidadoso de Francisco. Este es el primer santo centroamericano. Pero sería el primer santo de izquierda, ¿verdad? Mira, Alan, luchar contra Arena, más que contra Arena, contra la dictadura militar en esa época, y aunque las comparaciones son odiosas, pero sí tengo que hacerlo para efectos de analizar por qué Monseñor Romero y no otros sacerdotes. A ver, el que más se acerca al papel de un líder católico de un país centroamericano que se metió de cabeza en la política
y que puede ser igualmente, como Monseñor Romero, acusado de apoyar a la guerrilla, es el cardenal Obando. El cardenal Obando está vivo y le falta mucho tiempo, por lo que vemos, ¿verdad? Claro. Pero cuando matan a Monseñor Romero, es porque después del 79, eso fue en el 80, en el 79, el triunfo de la revolución sandinista le abrió los ojos y las esperanzas a El Salvador y a Guatemala, inclusive los hondureños, ¿verdad? Que los cinchoneros no pasaron a más. Pero la guerrilla más antigua, que es la guatemalteca, ensayó también una ofensiva y no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque el capital, que es de derecha, guatemalteco, y el ejército más institucionalizado que en el salvadoreño, pudieron más contra esta guerrilla. Pero en El Salvador, que tenían el claro apoyo de la revolución sandinista, aquí los líderes dirigían desde aquí la guerra, y hizo que el ejército salvadoreño se lanzara en contra de la guerrilla para impedir que Nicaragua se repitiera en El Salvador, porque claramente se hubiera repetido en Guatemala. Eso hace que la figura de Monseñor Romero se eleve, se convirtió en un santo que fustigó las barbaridades que cometían los militares, porque las cometían, y cuidado, peor que la Guardia Nacional, ¿verdad? Y favoreciendo que no mataran guerrilleros como se mataban aquí también en esos años. Entonces, te digo, es muy similar, con la diferencia que Monseñor Romero guardó una línea de vida que fue apagada de un tiro después de dar una misa, que es incuestionable, pues. Una vida desde el punto de vista humana y religiosa, incuestionable, pues. Sí, o sea, son las paradojas, ¿verdad? La dictadura soviética la vivió Juan Pablo II. Juan Pablo, en la ¿verdad? etapa final. Cuando desde la Segunda Guerra Mundial, después en estas cosas de la vida aparece un miembro de la juventud hitleriana como papa, ¿verdad? Que es el emérito que está ahorita, y que no aguantó el peso de la responsabilidad que tenía, pues. Fíjate que a propósito, déjame interrumpirte, Alan. El domingo estuve viendo con Alicia una película de producción española-argentina sobre el Papa Francisco. ¿Quién era, pues? La película trata de explicarte quién era desde un punto de vista muy positivo, quién fue Francisco desde su juventud hasta que llega a ser Papa, ¿verdad? Este Papa tiene, entre otras virtudes, Alan, que es franco, que tiene humor. Un día esto estaba bailando tango, se puso a bailar tango. Decime si eso hubiera sido aceptado hace 100 años, una cosa así. Pero en la película, que es básicamente adaptada de un libro, recogen un chiste que le cuenta el Papa Francisco a una periodista española. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán captura a un soldado polaco y lo va a ejecutar. Y en ese momento viene, pues, Dios y le dice: no lo mates, que ese va a ser papa. Está bien, le dice el soldado alemán, con una condición: no lo voy a matar, porque yo voy a ser después el papa. No te imaginas, sin mencionar los nombres, ya sabes de quién está hablando, ¿no? De Juan Pablo y del cardenal Ratzinger. El Papa, el entonces obispo de Buenos Aires se daba esos lujos de contar unos chistes que en otras circunstancias hubieras dicho, hay que echarlo preso, pues, por estar haciendo broma del Papa Juan Pablo II, y de que tanto el Papa Juan Pablo II, hoy santo, como el cardenal Ratzinger, Papa emérito hoy, fueron soldados de sus países. Bueno, aquí tuvimos a un capitán, capellán del ejército italiano, que era el administrador apostólico de Managua antes que llegara, fue muy amigo tuyo y mío, antes que llegara Monseñor Obando
arzobispo de Managua, sí. ¿verdad? Este era un sacerdote italiano que estuvo aquí y fue obispo también, pero de todas formas, Javier, la iglesia ha evolucionado. ¿Qué provoca, digamos, que Lutero haya hecho su proclama y haya levantado la bandera del protestantismo, la venta de indulgencias para la construcción del Vaticano? Entre otras cosas, si agarró y empapeló una catedral con decenas de posiciones, de posiciones, o sea, de conclusiones, de afirmaciones que él hizo sobre el comportamiento de la iglesia en esa época. En la Primera Guerra Mundial se quejaban de Pío XI porque le repartía la bendición a los unos y a los otros, ¿verdad? Porque definitivamente, digámoslo, en Alemania hay catolicismo fuerte, aunque es ahí la cuna del protestantismo, y los franceses son católicos por naturaleza, ¿verdad? Ahora hemos visto, digamos, cómo algunas iglesias, como la anglicana, ordenan sacerdotes mujeres, pero también aceptan ya la unión entre personas del mismo sexo. No sé si la iglesia católica, con este evolucionar del tiempo, va a aceptar eso, porque una de las cosas que ellos no aceptan es si tienes que pagar bien, ¿verdad?, para que te divorcien. Tiene que eso se ha estilado, lo del divorcio en la iglesia, si pagas bien. No creo que se vayan a ordenar santos gay ni lesbianas, santos, aunque estamos viendo cómo evoluciona el mundo, que hay muchos cambios. Es novedoso, por ejemplo, ver al Papa al estilo de Al Pacino bailar tango. ¿Verdad? Son cambios que no se dan. Yo estaba viendo en YouTube a Paul Anka, jovencito, cantándole a unas muchachas que son educadas por monjas, y como una de las monjas está gozando de ver a Paul Anka cantar, la vuelve a ver la superiora y ella se pone inmediatamente cuadrada, pues. O sea, solo por el hecho de haber manifestado, digamos, haber dado una impresión de que está satisfecha con el canto en aquella época del rock, cuando el rock era satanizado, cuando surgió en los Estados Unidos y en el Canadá. Mira, Alan, yo pienso que en las iglesias evangélicas son todavía más conservadoras que los católicos, ¿verdad?, que muestran apertura. El Papa Francisco inclusive ha abierto un poco más la iglesia. Fue el primero que se refirió a que los gays, lesbianas, eran bienvenidos en la iglesia, porque no podía decir, ningún sacerdote puede excluir a nadie por sus preferencias o por lo que sea. Mira lo que ocurrió en Costa Rica, aunque me da la impresión de que ahí el establishment se va a imponer. El actual presidente Luis Guillermo Solís era el tercero o cuarto en las encuestas cuando le tocó competir por la presidencia, y se derrumbaron los primeros y segundos lugares y él terminó ganando la presidencia. Unos días antes de que de las elecciones, todos sabemos que en Costa Rica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que era totalmente humano y legal el casamiento entre parejas del mismo sexo. Eso fue un boom en Costa Rica. Una vez me tocó escuchar a Pablo Antonio Cuadra en el Teatro de San José definiendo a los costarricenses como montañeses, huraños, oscos, blancos, ¿verdad? Y a los nicaragüenses como la otra cara. Los abiertos. El tico es muy conservador, pero en los últimos tiempos ha evolucionado bastante al punto que estos temas de género sexual, aborto, son los que más, digamos, se han abierto en Centroamérica. Pero un candidato evangélico logró ganar la primera vuelta y de calle. Ahora están empatados porque el establishment le cayó encima. Todos los partidos se fueron a favor del candidato del partido del presidente Solís para impedir que el evangélico ganara.
Pero ese evangélico ha dicho, ha expresado lo que no quieren oír ni en Costa Rica ni en Nicaragua, ¿no? Cero aborto, cero tolerancia con este tema sexual, y vamos a ver qué pasa en las elecciones en los próximos días. Pero mira, aquí en Nicaragua el establishment es conservador también. Sí, A somos pesar- conservadores. Mira, aquí, digamos, por ejemplo, te vas a la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social dice de que la viuda tiene derecho, pero el viudo no. Tendría que demostrar de mil formas el viudo, pues, que le den la parte del 50% de la viuda al morir la viuda. Las leyes están definidas, digamos, de una manera más pragmática. Recordar que Daniel logra concurrir a las elecciones por una resolución de la Corte en que dice que todos, ante la ley, todos los nicaragüenses somos iguales ante la ley y que no debe haber impedimento para nadie. O sea, que siento más pragmatismo de la ley en Nicaragua y las reformas que se han venido haciendo, como el Código Civil que viene pronto, que en que se distingue muy bien el asunto de género, quién es hombre y quién es mujer. Yo personalmente no concibo a dos lesbianas criando un niño o una niña, ni concibo a dos hombres criando a un niño, mucho menos, digamos. Creo que hay que hacerle buenas costumbres e higiene. Cuando miro a este sucio puertorriqueño de Ricky Martin, todo barbudo, cochino, y todavía hay buscadores que los aupan, dice Ricky Martin, saliendo del baño. Pues qué gracia puede ver un hombre que está saliendo del baño. Cosas como esas, en que me parece que quieren adelantarse mucho a la evolución del mundo. Yo me voy a las palabras de Jesús: el escándalo es el pecado, el exhibicionismo. Sí. Alan, y cada quien sí, es libre de hacer lo que quiera de su vida. Este gobierno, Alan, no tiene nada de revolucionario en ese aspecto, pues. Le guste a quien le guste, el gobierno es un gobierno conservador desde ese punto de vista. Está a favor del aborto, ¿verdad? En contra. Perdón, está en contra del aborto, ¿verdad? Y por eso ha obtenido el apoyo de la Conferencia Episcopal y más de los evangélicos, sobre todo. No admite ni en pintura que le digas que legalicen el matrimonio entre personas del mismo género. Eso no lo va a hacer Daniel Ortega, porque se echa encima a las iglesias, que aunque, digamos, bueno, la evangélica sí lo apoya totalmente, ¿no? Todas las iglesias evangélicas. La católica prefiere quedarse callada para lograr concesiones como esas, ¿no? Y Ortega deja aislado a estos grupos feministas y grupos pro aborto. Inclusive le cercenó los fondos que venían de Suecia y otros países europeos y limitó las campañas de estos grupos. Eso es un gobierno conservador, entendido pues como que el conservador es el que plantea este tipo de ideas. Bueno, en Cuba tampoco son aceptados. A ver, a pesar de Mariela Castro, que ha sido... Dejaron de echarlas presas, sí, pero sí son rechazados. Sí, son rechazados. Ahora, porque estamos en la vida, no creo, digamos, que si Rosario asumiera la presidencia, iba a buscar reformas de ese tipo tampoco. No, ni Daniel, ¿verdad? Y claro, uno puede pensar que en la mente de un revolucionario estas cosas deberían ser al revés. Pero Daniel Ortega es un conservador, y un conservador que probablemente sea por razones tácticas y estratégicas, se comporta de esa manera. O sea, él no se puede dar el lujo de perder esa relación que tiene con la iglesia. Mira, cuando entregó hace unos días, Monseñor Huachucu, el nuncio, entregó la sede, lo condecoraron, y ahí él dijo que las relaciones eran extraordinarias, y es cierto, si vos lo ves. Rápidamente le aceptaron a una hermana de los Carballo como embajador en el Vaticano. Eso es una jugada táctica política, ¿verdad? ¿Enviar a quién?
a la hermana de dos de los curas que fueron duros contra, sobre todo Monseñor Bismarck Carballo, ¿verdad? Que fue duro contra la revolución en los años 80. Ahora es un varón domado, ¿verdad? Ahora es un cura domado, ¿verdad? Pero digamos, los dos siguen siendo muy prominentes en la iglesia de la arquidiócesis de Managua. Es decir, Alan, la política y la religión van a estar mezcladas siempre, y los líderes de la iglesia, el juicio de la historia, desde mi punto de vista, por el respeto personal que le tengo, debería ser generosa con Monseñor y hoy Cardenal Miguel Obando y Bravo, porque en realidad lo que hizo en la última época apoyando al gobierno de Daniel Ortega tiene que ver mucho con amarrarle las manos a través de un acuerdo no escrito y no declarado en temas como el aborto, en temas como la legislación hacia las personas género, las campañas antiaborto, etcétera, etcétera. Mira, hoy, digamos, los gobernantes incluso hasta se casaron por la Iglesia Católica, Rosario y Daniel. El cardenal los casó. El cardenal, de repente vemos, digamos, que se quiso institucionalizar el asunto de la fe a María. Que yo siempre he estado en desacuerdo con aquellos que denigran a María. El ángel es bien claro, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, hasta ahí llega. El resto es un agregado que le hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces creo que la madre de cualquiera, más que nada de Jesús, merece todo el respeto de todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, el Estado nuestro incluso se define como cristiano, socialista, dice, pues, socialista ya sabemos que no hay nada, ¿verdad? Solidario, menos. Pero cristiano, pues sí, la mayoría de la gente que profesa una fe religiosa que es cristiana, sea católica o evangélica, no los diferencia mucho que algunos conceptos de carácter filosófico, nada más. Sí, básicamente es como 60, 50, 40, 60, 30 y un 7-8% de otras denominaciones, porque hay testigos de Jehová, hay bautistas, hay de diferentes iglesias, pero el porcentaje de personas agnósticas realmente es muy bajo en Nicaragua. En realidad son una especie en extinción como vos, que te declaras agnóstico, pero sigue siendo un estado cristiano desde cualquier punto de vista, ¿no? Con predominio de la Iglesia Católica. Mira, sobre esto de ser agnóstico, yo creo que el precursor de esa forma de ver la vida es Pablo. Pablo nunca dejó de ser judío. Sus conceptos en las cartas que hacía él, porque esa gente, en esa época todo el mundo era analfabeto, entonces leían las cartas de los apóstoles. Pablo, la única diferencia que yo le encuentro a él con el resto de los judíos es que él acepta a Jesús como el enviado de Dios que está anunciado en las antiguas escrituras, pero todos sus conceptos son judaicos, totalmente judíos. No, es que en esa época todo era judaico. No, pero realmente... o sea, la idea judía, porque digamos Pedro tiene una actuación de otra forma, pero era gente humilde, pues probablemente eran analfabetos. Acordate, Javier, que la Biblia empieza a escribirse 70, 80 años después de la muerte de Jesús, o sea, y lo que se usaba más que nada para identificar a un escrito eran nombres, digamos, que no eran reales, o sea, ese Mateo que dicen que era el que cobraba impuestos, no, ese era un nombre que buscó, lo mismo Lucas, lo mismo Juan, ¿verdad? Eran, ¿cómo se le llama eso? Que escribe, son seudónimos. El Juan que escribe el Apocalipsis no pudo haber sido el Juan que seguía a Jesús, porque lo escribió 90 años después en la isla de Patmos. O sea, ellos iban recogiendo la historia verbal que había de la época
y como sabían escribir, que eso era una profesión antes, todavía cuando vienen los españoles aquí, que son analfabetos, todos los que vienen, traían un escribano para irle a leer al rey, que probablemente era analfabeto, las cosas como las habían escrito a su pasada. Bueno, ese es un tema interesante, ¿verdad? Para otro programa, porque yo tengo otro punto de vista sobre eso. Pero claramente, Alan, y volviendo al tema, dos personalidades muy polémica, tan polémica como el Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II lo tienen catalogado como un hombre de derecha. Y todavía Ratzinger más de derecha, más conservador. O sea, él es nazi. En las categorizaciones políticas realmente no se pueden aplicar como una fórmula matemática a diferentes profesiones. Pues una de ellas, la parte religiosa, bueno, no puedes estar hablando... Yo coincido con vos, Javier, en el caso de Monseñor Obando. Esa es una figura, o sea, nada que ver este cardenal que puso aquí, Francisco, medio tonto, con la personalidad de Monseñor Obando. Pues. Ahora, ya en el final de su vida, Monseñor Obando se aseguró su vejez, ¿verdad? Una vez tranquila, con todo y el golpe que ha recibido con esto de Roberto Rivas. Así es. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.